Cuestionario sobre la incertidumbre. La incertidumbre en una medición puede ser absoluta o relativa. La incertidumbre absoluta hace referencia a la precisión del instrumento con el que se mide, mientras que la incertidumbre relativa compara la incertidumbre absoluta del instrumento con la cantidad de magnitud medida. Entonces, con esta información iniciemos las preguntas del cuestionario. Entonces, dice que a partir de los dos datos dados, que fueron extraídos de una línea recta ajustada, conteste las siguientes preguntas. Entonces, tenemos dos datos que hacen referencia a la aceleración y a la fuerza con sus incertidumbres absolutas. Entonces, las preguntas son, primera, si se utilizó un instrumento análogo para medir la aceleración, ¿cuál es el valor de la precisión del aparato? La segunda pregunta es, ¿cuál es la incertidumbre porcentual de la aceleración de 2,0 metros sobre segundo? Tercera pregunta, si se utilizó un instrumento digital para medir la fuerza, ¿cuál es la incertidumbre absoluta de delta F? Cuarto, ¿cuál es el valor de la constante del experimento? Y quinto dice, si la pendiente de la línea recta queda expresada como m igual a delta F más o menos el 14% sobre delta de la aceleración más o menos el 40%, ¿cuál es la incertidumbre absoluta de m de la pendiente? Entonces contestemos las preguntas. La primera pregunta entonces dice, si se utilizó un instrumento análogo para medir la aceleración, ¿cuál es el valor de la precisión del aparato? Entonces sabemos que para un instrumento análogo, la precisión es 2 veces la incertidumbre absoluta. Entonces, tomamos el valor de la incertidumbre absoluta de la aceleración y la multiplicamos por 2. La incertidumbre absoluta de la aceleración es 0,4 metros sobre segundo, multiplicado por 2, entonces este nos da 0,8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces la respuesta es la D. La segunda pregunta dice, ¿cuál es la incertidumbre porcentual de la aceleración 2,0 metros sobre segundo al cuadrado? Entonces comparamos en este caso la incertidumbre absoluta con el valor de la aceleración y multiplicamos por el 100%. Es decir, que la incertidumbre porcentual sería igual a la incertidumbre absoluta de A sobre A multiplicado por el 100%. Entonces tenemos que la incertidumbre absoluta de A es 0,4 metros sobre segundo al cuadrado sobre la aceleración que es 2,0 metros sobre segundo al cuadrado. Se simplifican las unidades y multiplicamos por el 100%. El resultado de esto es más o menos el 20%. Entonces la respuesta es la D. Tercero, si se utilizó un instrumento digital para medir la fuerza, ¿cuál es la incertidumbre absoluta de delta F? Entonces, la incertidumbre absoluta de delta F sería igual a 2 veces la incertidumbre absoluta de F, ya que la incertidumbre de delta F es una resta y en cada caso tenemos la incertidumbre absoluta que es 0,25. Entonces sumamos la incertidumbre absoluta y nos da 2 veces la incertidumbre absoluta de F, o sea 2 por 0,25 newtons y eso nos da 0,5 newtons. Entonces la respuesta es B. La cuarta pregunta es ¿cuál es el valor de la constante? Entonces para calcularla por constante hacemos delta F sobre delta A. Delta F es 7 menos 3,5 y delta de A es 4 menos 2. Resolviendo nos queda 3,5 newtons sobre 2,0 metros sobre segundo al cuadrado. Resolviendo esa división nos da 1,75 kilogramos. O sea que la pendiente es la masa en este experimento. Ahora la que menos dígitos significativos tiene la aceleración son 2. Entonces redondeamos a 2 dígitos significativos. Entonces el 5 a la derecha de 7 hace que prevalezca el par. Entonces redondeamos a 1,8 kilogramos. Entonces la respuesta es la D.
5. Dice, si la pendiente de la línea recta está expresada como delta F más el 14% sobre delta de A más el 40%, ¿cuál es la incertidumbre absoluta de M? Entonces, para este caso, sumamos las incertidumbres porcentuales y eso nos da 14 más 40 nos da 54. O sea que la incertidumbre porcentual de la pendiente es igual al 54%. Ahora la incertidumbre absoluta de la masa va a ser igual, que en este caso corresponde a la pendiente, es 1,8 kilogramos multiplicado por el 54%. Esto nos da 0,972 kilogramos. Redondeamos a una parte decimal, es decir, el 9 se convierte en 10, o sea, en 1,0. Entonces, la incertidumbre absoluta de la pendiente es más o menos 1,0 kilogramos. Entonces, la respuesta es C. Para la segunda parte, entonces nos dan una gráfica. Entonces dice que a partir de la gráfica de la línea recta ajustada de datos experimentales, conteste las siguientes preguntas. Entonces, la primera pregunta, sobre el resultado del experimento, ¿qué es cierto afirmar? La segunda pregunta es, ¿cuál es el valor de la constante del experimento? La tercera pregunta es, ¿cuál es la ecuación de la línea de tendencia? La cuarta pregunta, ¿cuál es la incertidumbre porcentual para 1,00 metros sobre segundo? Y la quinta, ¿cuál es la incertidumbre porcentual de delta t para t en el intervalo cerrado 1,0 segundos, 3,0 segundos? Entonces empezamos a contestar la pregunta número 1. Entonces, de acuerdo con la gráfica, ¿qué es cierto afirmar? Entonces, vemos que la respuesta hace referencia, en este caso, o a la cercanía de los puntos, pero como es sobre el experimento, entonces hace referencia a el error sistemático, o sea, si pasa por 0, 0. Resulta que la gráfica no pasa por 0, 0, o sea que hay un error sistemático, pasa por menos 1,00 metros sobre segundo, entonces hay un error de exactitud. Entonces la respuesta es D, inexacta. ¿Cuál es el valor de la constante? Entonces para hallar la constante, entonces tomo dos puntos, el punto 4,0, 7,0 y el punto 2,0, 3,00. Y con estos construyo un triángulo. Y a este le calculamos la pendiente que equivale a la pendiente de la línea recta. Entonces tenemos que delta de y es igual a 7 menos 3, que es 4, y delta de x es igual a 4 menos 2, que es 2. Entonces tenemos que delta b es 4,0 metros sobre segundo y delta t es 2,0 segundos. La división de esto nos da la constante, que es 2,0 metros sobre segundo al cuadrado. La constante debe tener los dígitos de la magnitud que menos dígitos significativos tenga. Entonces la respuesta es la C. Nos preguntan cuál es la ecuación de la línea de tendencia. La línea de tendencia es una línea recta. Entonces necesitamos el intersecto y la pendiente. Entonces el intersecto es igual a menos 1,00 metros sobre segundo, que es B. Y la pendiente ya la tenemos, que en este caso es la constante, que es 2,0 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces la ecuación es de la forma y igual a mx más b, donde y es b y x es t. Entonces la respuesta es b. B igual a 2,0t menos 1,0. ¿Cuál es la incertidumbre porcentual de la velocidad 1,0 metros sobre segundo? Entonces necesitamos la incertidumbre de la velocidad y tenemos el dato de la velocidad. Entonces resolvemos que la incertidumbre porcentual de la velocidad es igual a la incertidumbre absoluta de la velocidad dividido por la velocidad, y este resultado multiplicado por el 100%. Entonces tenemos 0,05 metros sobre segundo
dividido entre 1,00 metros sobre segundo por 100%. Y esto nos da más o menos el 5%. Entonces, la incertidumbre porcentual sería B, 5%. Ahora, ¿cuál es la incertidumbre porcentual de delta t para t entre 1 y 3 segundos? Entonces tenemos que dos datos, 1 segundo y 3 segundos. Entonces delta t equivale a 2. Entonces tenemos que la incertidumbre porcentual de delta t es igual a la incertidumbre absoluta de delta t dividido entre delta t por el 100%. Entonces la incertidumbre absoluta de delta t es igual a 2 veces la incertidumbre absoluta de t, ya que delta t es la resta de t y las incertidumbres absolutas de una resta equivalen a la suma de las incertidumbres absolutas. Como las incertidumbres absolutas son iguales, entonces 2 veces la incertidumbre absoluta de t dividido por delta t por el 100%. Entonces la incertidumbre absoluta de t es 0,1 multiplicado por 2. Eso nos da 0,2 dividido entre 2 segundos por el 100%. Entonces nos da 10%. Entonces la respuesta es la D.